Juan capítulo 16, versículos 5 al 16. Y leeremos de manera alternada las mujeres y los hombres, comenzando las mujeres. Y decimos: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Juntos, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Juan 16, 5 al 16. Amén. Amén, amén. Esta es nuestra lectura bíblica y vamos a reflexionar en esta porción de la palabra. Quiero compartir con ustedes que hemos estado meditando ya por los domingos anteriores en este mes de junio en esta porción de las Escrituras. Pero aún nos faltan más domingos y continuaremos reflexionando en esta misma porción de las Escrituras. Así que les animamos a atender a la palabra del Señor, y es un interés de reflexionar en ella porque estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, considerando que recién celebramos el domingo de Pentecostés, que es el domingo en el que la cristiandad conmemora el advenimiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Hemos leído la palabra y quisiera comenzar exponiendo un debate que existe. Es un debate que está centrado en la obra del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, pero particularmente el debate está orientado a discutir la forma en que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de un creyente en Jesucristo y en consecuencia en la manera en que esto impacta a la iglesia, particularmente en su celebración pública. ¿Qué pasa con lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona y cómo esto se manifiesta en la vida de la iglesia? Hay una corriente que se denomina continuismo. La corriente que se denomina continuismo afirma que los dones del Espíritu Santo están vigentes tal y como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta corriente se identifica con las iglesias neopentecostales, iglesias carismáticas, iglesias de tipo emergente, como se les llama ahora en los estudios de comportamiento de las iglesias, en desarrollo de las iglesias. Pero hay otra corriente, la corriente que se llama cesacionismo, y afirma que las manifestaciones sobrenaturales que ocurrieron con la venida del Espíritu Santo en día de Pentecostés, hablando de Hechos capítulo 2, ya cesaron y que respondieron a una circunstancia precisa
que era la fundación de la iglesia y el inicio de la gran misión de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Esta corriente se identifica con las iglesias históricas, básicamente las iglesias de corte reformado e iglesias que provienen directamente del tronco común de la reforma religiosa del siglo XVI. Muy bien, en el fondo de todo este debate hay que destacar que el error radica en que para un sector amplio de creyentes y de iglesias, toda la comprensión de la obra del Espíritu Santo está determinada desde la óptica de lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Estoy hablando del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y aparecieron como lenguas de fuego encendidas sobre sus cabezas, y esto significó un acontecimiento sobrenatural impactante que quedó registrado, y de allí pareciera que todo esto está leído desde esa interpretación y no hay lugar a otra lectura. Quiero ir un poco más allá. Sucede que cuando hacemos esta interpretación pudiéramos ser muy parciales y hay que tratar de ser objetivos con el texto bíblico en la mano. En un afán de avivamiento, amados hermanos, que puede ser un afán genuino, pero también en ocasiones en un afán de exhibición de poder, de unción espiritual, muchos desafortunadamente hablan de manera inflada del Espíritu Santo. Sin embargo, solo caen en una trivialización y hasta en ocasiones vulgarización de lo que debiera tomarse como algo santo. La idea es esta: si vas a hablar del Espíritu Santo, ten cuidado de lo que vas a decir. Esfuérzate en lo que vas a compartir y en lo que vas a decir, en las declaraciones que vas a hacer, por lo menos que tengan fundamento escritural, que lo que estás compartiendo y ministrando a la iglesia tenga fundamento bíblico. No hables solamente lo que se te ocurre. Estás hablando del Espíritu Santo de Dios. Despójate de todo afán de vanagloria, despójate de todo afán de interés de evidencia personal o de acreditación, de prestigio, incluso de interés monetario. Despójate de todo lo demás. Supera tu ímpetu de ser motivador, de ser coach, de ser influencer. Y colócate en el punto en donde eres un instrumento de Dios. Y di lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice de manera integral, de manera contextual. Y no solamente lo que sirve a tu interés. De generar un estado emocional en la gente que te escucha. Cuando el Espíritu Santo está obrando poderosamente, lo único visible, hermanos, lo único categóricamente visible, de acuerdo con Hechos capítulo 2 y de acuerdo con todo el resto del Nuevo Testamento, lo único categóricamente claro y poderosamente audible es el nombre de Jesucristo el Señor. Eso queda claro cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta, porque el Espíritu Santo glorifica al Hijo, y está escrito, Jesús lo dijo. El mundo no va a recibir al Espíritu Santo. Todo esto que sucede cuando la gente queda impresionada de lo sobrenatural y de lo impactante que parece estar sucediendo allí, no va a transformar la vida de la gente. Hermanos, quien se presta a exhibir cualquier manifestación del Espíritu Santo, en nombre del Espíritu Santo, con el interés de convencer o convertir a alguien, está en un error. Nosotros no vamos a convertir a nadie. Quien convence al mundo es el Espíritu Santo. El mundo no puede recibir al Espíritu porque no lo ve ni le conoce. Y esto fue lo que literalmente dijo Jesús. Así que quien tal hace, solo se expone al menosprecio y a la burla, y expone la sana doctrina al menosprecio y a la burla. Si bien cabe una disculpa por el impacto que causa lo sobrenatural y espectacular de lo que sucedió en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, es necesario precisar que en todo el Nuevo Testamento, los hechos sorprendentes del día de Pentecostés no son la constante.
Aunque la obra del Espíritu Santo sigue siendo el gran tema recurrente en todos los escritos, mayormente en el apóstol Pablo y en Juan, como lo estamos viendo ahora en el Evangelio según San Juan. La claridad con la que ellos exponen la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que sucedió en Hechos 2 no fue la constante en el resto del Nuevo Testamento. Lo que sí fue la constante es el gran impacto de la proclamación del Evangelio de Jesucristo en el mundo conocido de aquella época, la extensión del Evangelio, la fundación de la iglesia y el fortalecimiento de las misiones más allá de las fronteras conocidas. Y eso es obra del Espíritu Santo. Personalmente creo que un énfasis sin sustento escritural y enfocado a la exaltación de las manifestaciones sobrenaturales no es un reflejo claro ni preciso de lo que en realidad hace el Espíritu Santo. Desafortunadamente, este énfasis no resulta en un discernimiento sólido y constructivo, edificante, sino en un distractor. Suele derivar en desorden, inmoderación, en ocasiones simulación, desafortunadamente mercantilismo, culto a la personalidad y espectacularidad. Pero aún más desafortunado es que esto se haga atribuyendo todo a la influencia, unción, poder, mover y dirección del Espíritu Santo. He allí el problema. Jesús fue muy explícito, muy concreto y detalladamente expuso en esta ocasión en la cual está sentado con los 12 a la mesa después de haber cenado, en el último momento exponiendo lo que el Espíritu Santo era. ¿Quién era? ¿De quién provenía el Espíritu Santo? ¿A qué vendría el Espíritu Santo? A quien él llamó el Parácletos o Paracletos. Esa palabra significa ayudador. Otros lo traducen como consolador. En algunas ocasiones es traducida como abogado o defensor. En el pasaje que leímos hoy y en los pasajes de una página antes en nuestras Biblias, hoy leímos Juan capítulo 16. Si leemos Juan capítulo 15 y leemos Juan capítulo 14, hay 16 verbos que son acciones escrituralmente sustentadas que describen lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nuestras vidas. Déjenme detallar un poquito de lo que estoy hablando. Tiene mucho sentido bíblico, mucho sentido escritural. En el primer pasaje que yo quiero referir es Juan capítulo 14, versículo 16. El Espíritu Santo viene para que los acompañe, dice Jesús. La primera acción, acompañar. En el versículo 17 de Juan 14 dice, vive en ustedes, para que viva en ustedes, vivir. En el mismo versículo 17 dice, estará con ustedes. La versión 60 lo traduce como morará. Recordemos que el apóstol Pablo posteriormente dice que somos el templo del Espíritu Santo. En el capítulo 14, versículos 16 y 17, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Enseñará. El Espíritu Santo nos enseña. Hará recordar, dice. El Espíritu Santo constantemente está trabajando en nuestra memoria para hacernos recordar cosas que pudiéramos estar pasando por alto en nuestro caminar con Cristo. Juan 15, 26 dice, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí.
testificará. ¿Cuántos verbos indicando acciones? Y volvemos al capítulo 17. Vamos al capítulo 16, perdón. Desde el versículo 7, capítulo 16 de Juan, desde el versículo 7 hasta el versículo 15, hay otra cantidad. Ahí hay una acumulación de verbos que describen la acción del Espíritu Santo. Versículo 7 dice, vendrá. Versículo 8 dice, convencerá. Versículo 13 dice, guiará. Versículo 13 dice, hablará. El versículo 13 dice, dirá. Y dice, anunciará. Versículo 14, glorificará. Versículo 14, tomará. Y versículos 14 y 15 de Juan, capítulo 16, dará a conocer. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Seremos llevados por el Espíritu Santo a conocer a Dios cercana e íntimamente, a verlo a Él en todo, siempre y en cualquier circunstancia. Esto es lo que el Espíritu Santo insistentemente estará haciendo. No solo tendremos una clara comprensión del orden y del juicio global y soberano de Dios en todo cuanto existe y en todo cuanto sucede. Más allá, tendremos también un discernimiento superior y más objetivo y claro acerca de la obra redentora de Jesucristo, sus alcances y su poder para transformar las vidas de las personas. Y por la obra del Espíritu Santo seremos guiados a confesar perseverantemente a Jesucristo como Señor. Aprenderemos a vivir con esa confesión de Jesucristo como Señor, como la verdad rectora de nuestra vida y de la realidad circundante. Hechos 1:8, antes de Hechos capítulo 2, antes del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. De tal manera que la prioridad para Dios no es lo sobrenatural ni lo espectacular. La prioridad para Dios es que el testimonio de Jesucristo como Señor y Salvador sea nuestra visión, nuestra declaración, nuestra confesión, nuestro testimonio al mundo, movidos por el poder del Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo, obrando en nosotros, tiene tres grandes ámbitos de acción. Tres grandes ámbitos de acción. El primero de ellos comienza con nuestra propia conversión y convicción. Déjenme describirles qué es esto. Desde el momento mismo en que estamos completamente separados de Dios, desligados, sin ninguna comprensión ni entendimiento de Dios, sin ninguna noción de necesidad de ser salvos, desde ese momento hasta nuestra regeneración, arrepentimiento, conversión, justificación y redención, pasando por el testimonio interior de que somos hijos de Dios por la palabra. Todo eso es obra del Espíritu Santo por la gracia soberana de Dios y sin intervención alguna de nuestra voluntad y libre albedrío. ¿Cómo coopero yo para santificarme cuando mi corazón solamente anhela volver al mundo? Como los hijos de Israel en el desierto, que estaban deseosos de volver a Egipto. Yo soy uno más de ellos. Así que es el Espíritu Santo el que está obrando desde dentro de nosotros y empujándonos a experimentar y a vivir, a encarnar esta nueva creación que Dios ha obrado en nosotros al pasarnos de muerte a vida.
Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El apóstol Pablo declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Obra del Espíritu Santo. Hay un segundo gran ámbito en donde el Espíritu Santo obra poderosamente. Ese segundo gran ámbito es conocimiento y discernimiento. A partir de nuestra condición de completa ignorancia, de total neofindad, desconocimiento absoluto, y guiándonos por la palabra hacia una comprensión básica, esencial del trato de Dios, hasta introducirnos en un entendimiento superior, un entendimiento avanzado del carácter y de la naturaleza del Dios que nos ha llamado y al cual hemos conocido y seguiremos conociendo en sus propósitos, en sus caminos. En todo tiempo y sin ninguna interrupción estamos siendo fiel, esmerada y cercanamente instruidos y formados de manera íntima y personal por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pondrá en nosotros un anhelo de la palabra. Nos llevará a deleitarnos en el Señor. El Espíritu Santo producirá en nosotros hambre de conocer la voluntad de Dios, de entenderla y de ceñir nuestro entendimiento en cautividad y en obediencia al señorío de Jesucristo. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo, conduciendo nuestra voluntad para ponerla a los pies del trono de la gracia de Dios. Primer gran ámbito, conversión y convicción. Segundo gran ámbito, conocimiento y discernimiento. Y hay un tercer gran ámbito de acción del Espíritu Santo. Conforme a todo lo que la Escritura enseña y conforme a lo que Jesús declaró tan detallada y detenidamente. Este tercer gran ámbito es dirección, madurez y perseverancia. Una vez regenerados, nueva criatura, y verdaderamente convertidos a Cristo, con una conciencia cautiva en obediencia al Evangelio y experimentando una relación de influencia transformadora con Dios, teniendo una comprensión de su palabra, de su voluntad, somos constante y perseverantemente sustentados por la fortaleza, la firmeza, la resiedumbre, el valor, la firmeza, la entereza, que a través de la palabra de Dios, guiándonos, consolándonos, sellándonos, dotándonos con dones, iluminándonos y corrigiéndonos, limpiándonos, equipándonos, reprendiéndonos, exhortándonos y sustentándonos. El Espíritu Santo está obrando desde dentro de nosotros para que los frutos de su trabajo en nosotros sean visibles. Esto está haciendo el Espíritu Santo en tu vida. No te imagines jamás que en el fondo de tu corazón hay una especie de reposet en donde el Espíritu Santo está descansando, esperando a ver a qué hora tú haces algo para voltearlo a ver y descubrir, ¡ahí estás! Todo el tiempo el Espíritu Santo está
obrando en tu vida y guiándote, moviendo tu corazón y mi corazón, trabajando en mí. 3 grandes ámbitos de acción del Espíritu Santo: conversión y convicción, conocimiento y discernimiento, y dirección, madurez y perseverancia. En todo esto, la obra del Espíritu Santo es más que solo los dones. Las personas se entretienen demasiado y con demasiado emocionalismo, sensacionalismo en ello. Pero la tarea y la obra del Espíritu Santo está con prioridad en los frutos que vienen como consecuencia de todo esto que Él está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué? Jesús lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni puede el árbol bueno dar frutos malos. El Señor Jesucristo lo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué reveladora verdad! Amados hermanos, el Espíritu Santo es la constante certificación interior de la exclusividad del trato entre Dios y nosotros, sus hijos. Lo voy a repetir. El Espíritu Santo es la perseverante certificación interior de la exclusividad del trato entre Dios y nosotros, sus hijos, su iglesia, su pueblo. Recordemos, desde el Antiguo Testamento fuimos advertidos: el Dios con el cual estamos tratando es un Dios celoso. Le pertenecemos. Él reclama lo que es suyo. Él siempre está diciéndonos de manera perseverante para qué fuimos creados. El Espíritu Santo constantemente está recordándonos para qué fuimos creados, a quién pertenecemos y para quién vivimos. Cuando tú te engolosinas, cuando yo me distraigo, cuando yo me encampano, cuando yo me entusiasmo con algo que no es Cristo Jesús y la gloria de Dios en mi vida, el Espíritu Santo viene y me dice: ¡hey! No fuiste creado para eso, no crees ídolos, no construyas altares para adorar a quien no es tu Señor. Tú le perteneces a Cristo. Tú no fuiste creado para el éxito, no fuiste creado para triunfar, tú fuiste creado para glorificar a Dios. Lo demás viene por añadidura, y eso es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando leemos Romanos capítulo 8, versículo 9 y versículos 14 al 17, la palabra de Dios nos ubica y nos dice esto: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al mundo, al miedo, al terror, al pecado, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria.
Leí Romanos capítulo 8, versículos 9 y versículos 14 al 17. Algo más que necesitamos tener bien presente siempre acerca del obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está constantemente ocupado en hacer constar a nuestro entendimiento, a nuestra razón y a nuestro yo interior aquello respecto del trato de Dios con nosotros que jamás cambiará. El Espíritu Santo constantemente estará diciéndote qué es aquello que no importa las circunstancias en las que te encuentres, lo que esté pasando. Hay cosas que el Espíritu Santo quiere reiterarte que jamás cambiarán. Y cuando estamos en momentos más críticos, más adversos, en momentos más angustiantes, en momentos terribles en la vida, es indispensable que tengamos absoluta y plena conciencia de parte del Espíritu Santo acerca de esto que Dios ha dicho que jamás cambiará. Leo para ustedes Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas según o conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que había sido prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Leí Efesios 1, 11 al 14 y recordemos Romanos capítulo 8. Nada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, el Espíritu Santo tiene mucho más que hacer que andar participando de eventos masivos en donde hay espectáculo y show. Créanmelo. Y la mayor parte de lo que el Espíritu Santo hace está en el interior, en donde Dios está transformando la persona que yo soy, glorificándose en mi vida y dando testimonio de Jesucristo y del poder redentor que hay en Él, a quienes están alrededor mío. Este es el momento de orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento. Vamos a buscar al Señor en oración.